Bien, vamos a terminar la sesión de esta mañana con una última intervención que va a correr a cargo de la profesora Virginia García Entero, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es una estudiosa desde hace más de 30 años del mundo termal. Aquí todos vamos ya pecando de edad. Una estudiosa del mundo termal en todas sus vertientes en el ámbito de la península ibérica, pero sí bien es cierto que tanto su tesina como su tesis doctoral se centró en el estudio de los balnea asociados a las vilae y, por lo tanto, pues ella nos va a ofrecer ahora una visión general de lo que representa el fenómeno balneario en el conjunto de la península ibérica, en el conjunto de Hispania. Así que adelante, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Tengo un cronómetro y voy a hacer todo lo posible por no alargar mucho esta sesión de la mañana. Entonces, a lo mejor a veces voy un poco atropellada, estaré luego encantada de, si tenéis alguna duda los estudiantes, en las pausas café, de hablar con vosotros y de resolveros las cuestiones que os parezcan oportunas. Ya lo ha dicho Pilar en la intervención anterior. Muy rápidamente sí quiero decir que el tema del estudio de las termas de ámbito doméstico, no solo de las villas, también de las casas en Hispania, es un tema especialmente bien conocido porque lleva detrás una investigación que, bueno, pues que arrastra ya varias décadas. Yo también soy de hace casi 100 años y hay muchas monografías, hoy varias monografías específicas dedicadas a su estudio que nos permiten asegurar, algunas las he hecho yo, está también la tesina o la tesis de licenciatura de la propia Pilar centrada en las termas de Lusitania, a las que se han ido incorporando en los últimos años estudios renovados que han incorporado una gran investigación que se ha venido desarrollando sobre todo en la Bética, por ejemplo, que era una gran desconocida cuando yo hice la tesis en su momento y que actualmente también podemos decir que las villas romanas de la Bética es también una de las provincias mejor conocidas, no solo en las termas, por lo que a mí respecta, sino en el ámbito de estos espacios de producción y de residencia en el mundo rural. Y también las termas del ámbito doméstico, de las urbanas, ¿no?, a las que también nos hemos ocupado algunos investigadores en los últimos años y que cuentan con trabajos renovados. De tal manera que creo que es justo decir que Hispania es uno de los territorios del Imperio Romano en los que mejor se conoce el fenómeno balneario higiénico. Lo ha apuntado brevemente Pilar. Están las termas higiénicas, que son a las que nos estamos dedicando, les denominamos, los que nos dedicamos al estudio de las termas, les denominamos como termas higiénicas, en contraposición con las llamadas termas mineromedicinales o las terapéuticas, que las estudian otros investigadores. Pilar es un caso excepcional. Yo solo me dedico a las termas higiénicas, hay gente que solo se dedica a las termas mineromedicinales. Quiero decir que es un escenario especialmente privilegiado. Cuando uno quiere estudiar las termas de las casas urbanas o de las casas de las villas, pues tiene que partir de un profundo conocimiento de cómo funciona un edificio termal, que tiene unas implicaciones tecnológicas con la incorporación de distintas innovaciones que se van a ir incorporando a lo largo del tiempo, desde el siglo II a.C. hasta el cambio de era, que es cuando se terminan por configurar los edificios termales, lo vamos a ver muy brevemente, y tiene que también conocer muy bien cuál es el espacio de la domus romana. Cuando hablamos de domus, estamos hablando de la domus privilegiada, que son las únicas domus, las únicas casas que tuvieron entre sus instalaciones termas, ¿no?, que entre otras cosas, aparte del espacio disponible y de la propia arquitectura, requirieron de enormes recursos de agua, de una abundante agua, de la que nos va a hablar luego el circuito del agua el profesor Acero, y también una enorme cantidad de combustible. Y por tanto, solo los más privilegiados pudieron tener en sus viviendas instalaciones termales. Cuando uno pasa al mundo rural, es decir, al estudio de las termas en las villas, pues tiene que partir también de un conocimiento destacado de lo que es el mundo rural, las formas de ocupación y explotación del campo romano, para poder contextualizar el origen y las transformaciones de las termas en el marco de la propia villa. Veremos sobre todo en la ponencia de mañana, a propósito del final de la romanidad, cómo esos espacios que se van a convertir en escenario privilegiado de la dignitas del dominus se van a convertir
convertir, entre otras cosas, en espacios de otras funciones, una vez abandonadas las funciones termales. Bueno, pues solo a partir de estos presupuestos podemos empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de las termas de las villas, en este caso de Hispania. Tenemos un conocimiento, ya digo, porque eso es fruto de varios proyectos de investigación, de tesinas y de tesis, tenemos un conocimiento bastante aceptable de cómo fueron las termas en las villas hispano-romanas, con cerca actualmente de 650-700 edificios, que nos permite pues tener un conocimiento bastante amplio de cuáles fueron sus tipologías arquitectónicas, lo vamos a ver brevemente, y planimétricas, las tendencias y las pautas del fenómeno, del origen y transformaciones del fenómeno balneario en Hispania a lo largo de casi 6 centurias, en origen, en el caso de Hispania, desde el siglo I a.C. hasta la generalizada desaparición del fenómeno balneario en el ámbito doméstico, desde luego a partir del siglo V después de Cristo, como ocurre en prácticamente todo el occidente mediterráneo, y nos van a permitir todos estos ejemplos que conocemos saber las modas y los modelos arquitectónicos y decorativos en los que se fueron guiando a lo largo de todas estas centurias los propietarios que encargaron la construcción de instalaciones termales. Quiero dejar fijada una cuestión, y es que las termas es un escenario absolutamente privilegiado para estudiar cuestiones de carácter social, ¿no? La sociedad romana puede ser también vista a través de estos microespacios, de estos espacios privilegiados como fueron las termas, que nos van a dar una información muy rica sobre la vida cotidiana en general y sobre la socialización de la élite, porque fueron esos espacios de sociabilidad de la élite romana. No todos son bondades y hay también dificultades, algunas ya las ha expuesto Pilar. Tenemos mayoritariamente plantas de esos 700 edificios más o menos catalogados en Hispania, tenemos mayoritariamente plantas incompletas. A veces tenemos un trocito de caldarium o un trocito de sala calefactada, que no sabemos si es un caldarium, un trocito de piscina del frigidarium, y por tanto la norma no es plantas completas, que son las que estamos mostrando aquí para que sea más fácil comprender el fenómeno. Hay, también lo ha mencionado Pilar, problemas en las estratigrafías que nos permitan conocer la biografía de los edificios. Muchas de ellas responden a excavaciones muy antiguas en las que la metodología arqueológica no estaba tan refinada como hoy mayoritariamente se suele desarrollar. No siempre, quiero decir, hay excavaciones antiguas en las que se puede recuperar extraordinariamente bien la documentación y excavaciones recientes que dejan mucho que desear, eso también hay que decirlo. Y por tanto, no siempre conocemos la biografía completa, ¿no? Cuándo se construyeron las termas, todos los momentos de las transformaciones que acontecieron en su seno y cuándo fue el final de las termas. Y una de las grandes dudas es que desconocemos las fases iniciales de estas termas. Pilar, también Carla han hecho mención a que a veces somos capaces de reconocer edificios iniciales que quedaron amortizados en grandes monumentalizaciones que van a acontecer fundamentalmente en el mundo rural a finales del siglo III, a inicios del siglo IV, que es el gran boom de la monumentalización y la riqueza de estos grandes latifundios agropecuarios, que tienen en las termas un escenario especialmente privilegiado porque se convierte en un espacio de prestigio para sus dueños y que amortizan termas altoimperiales que apenas conocemos, salvo algunas excepciones. En los problemas de interpretaciones, yo también hago el mea culpa, como decía, pues yo en su momento cuando hice la tesina hace también muchísimos siglos, estaba obsesionada por darle una función a cada una de las habitaciones, ¿no? Ahora lo veo todo de forma mucho más razonable, entonces si esto no es un tepidarium, un torium, pues tampoco pasa nada, se trata de identificar los espacios calefactados, dar un sentido al circuito termal que tenía el bañista, sin obsesionarse por dar una función concreta a cada uno de los edificios, ¿no? Esta es una terma excavada en los años 60 por Pere de Palol, que es la Villa Posídica o la Villa de Dueñas en Palencia, de la que únicamente conocemos un edificio termal que hemos dado por vincular con una villa, pero desconocemos la villa a la que perteneció. Lo mismo, son unas termas de otro tipo de instalación y hay que llamar atención sobre este hecho. No todas las termas en el campo fueron termas vinculadas con dominios agropecuarios. Otras veces conocemos las termas por indicios absolutamente indirectos o por evidencias indirectas, por la presencia de material constructivo vinculado con los sistemas de calefacción, que vamos a ver también muy rápidamente. Y es el caso de Carranque, que es una villa en la que yo estoy implicada en su estudio desde hace algunos años, que
a partir de la excavación de la zona productiva, de una zona vinculada con la fabricación de vino, que resultó amortizada hacia mediados del siglo IV, de la excavación de unos depósitos para la recepción del mosto, por ejemplo aquí, bueno, pues pudimos encontrar en su interior multitud de elementos vinculados con sistemas de calefacción de las termas. Aquí tenemos un túbulus, es decir, del sistema para la calefacción parietal, que en unión con otras evidencias ya excavadas por equipos anteriores, como es la presencia o la identificación de una letrina, nos permitió proponer que en una villa alto imperial, de la que ahora está totalmente amortizada por las reformas de finales del siglo IV, existió en el ala sur de la casa un pequeño balneum, unas pequeñas termas conformadas por un apoditerium, un tepidarium y un caldarium. Pero son evidencias indirectas. Hoy día esto es otra cosa. Las termas, como decía, hay que partir de un conocimiento profundo de lo que son unas termas, de lo que supusieron las termas en la propia cultura romana. Creo que desde el punto de vista arquitectónico, decorativo, pero sobre todo desde el punto de vista de lo que se realizaba en el interior de las termas, constituyen un icono de la propia romanidad. Son miles los edificios termales conocidos en todo el mundo romano, domésticos, estacionarios con las estaciones viarias, públicos de distinta índole, privados abiertos al público. Conocemos miles de edificios termales y son, como decía, esencia misma de la romanidad. Pero el hábito de bañarse en público lo heredaron los romanos del mundo griego, donde existieron dos tipos de edificios. Una parte, las palestras vinculadas con los gimnasios, donde se ejercitaban los jóvenes ciudadanos. Aquí tenemos esta imagen preciosa de una cerámica de figuras rojas, y existieron otro tipo de edificios para el baño, destinados específicamente para el baño, que fueron los balaneia, las termas o los baños que estaban incorporados en santuarios o en edificios de carácter público y que se caracterizaban por la presencia de salas de baño habitualmente circulares, los tolos termales, con la instalación de bañeras, como veis aquí, esas son bañeras de asiento realizadas en piedra o en terracota, en las que el bañista se sentaba y se le vertía agua fría o caliente, calentada en un brasero, y que es lo que suponía el baño. Hay algunos complejos excavados recientemente, como este magnífico de Pela, en el que se repiten estas mismas cuestiones, a los que eso es un elemento propiamente griego, a los que se van sumando a partir del siglo II a.C. En relación con influencias del mundo itálico, la incorporación de otros elementos que provienen, como digo, de lo que luego se va a terminar por configurar como las termas netamente romanas. Bueno, este es otro ejemplo de Tesalónica en el mismo sentido. Sobre esta base cultural, los romanos, o en suelo itálico, lo que se va a producir es un desarrollo de toda una serie de innovaciones tecnológicas al servicio del control y la regulación del calor, que va a terminar por permitir, a través del sistema de hipocaustum, que va a permitir el enriquecimiento de las acciones que se tienen que desarrollar en el circuito termal y que terminarán por configurar solo al final, en torno al cambio de era, es decir, a finales del siglo I a.C., principios del siglo I después de Cristo, van a terminar por fijar lo que eran unas termas. Y esto es válido para el mundo doméstico y privado y para el mundo público. Aquí tenemos una sección magnífica de lo que suponen los elementos básicos de un hipocaustum, que a lo mejor lo habéis visto en clase ya, pero bueno, no, por eso no quiero dejar de repetirlo, porque son elementos fundamentales y que es unas habitaciones calefactadas construidas con un doble piso conectado con un horno por donde se origina el calor y que permitía la circulación de un aire caliente tanto en los suelos como, en el caso de que existieran concamenaciones, también por las paredes, lo que en función de sus tipologías permitía, como digo, este control y regulación del calor. Y aquí tenemos una sección con esos hipocausta a partir de una reconstrucción que hicimos con el profesor Javier Andreu de las termas de los Bañales. Lo ha comentado también muy brevemente Pilar. Los sistemas de hipocausto más habituales son pilares de ladrillo o de otros materiales que sostienen el doble suelo. En Portugal, efectivamente, llama muchísimo la atención que es mayoritario el sistema de arquerías, que no así en el resto de Hispania, donde es mucho más habitual el de las pilae. Y luego un sistema que aparece también puntualmente es el sistema de canales, unos canales conectados igualmente con un horno, que lo que proporcionaba era un calor mucho más tenue. Las habitaciones
que estaban construidas sobre canales eran habitaciones donde el calor no llegaba, por ejemplo, al calor de las sudaciones o de los caldarian, que era realmente extremo. De tal manera que el sistema de calefacción de canales aparece en habitaciones no necesariamente muy calefactadas. Este es un ejemplo de un apoditerium, de un vestuario de las termas de Quintanilla de la Cueza en Palencia, pero también es un sistema muy habitual en calefacción doméstica no termal. En salones que tenían que estar caldeados, pues se recurre a este sistema de canales. El sistema de concameраciones, el origen son las tegula manmatae, que son estas tegula con unos mamelones que empotrados en la pared creaban una pequeña cámara de aire que permitía la circulación del aire caliente. Era un sistema que debía ser bastante inestable, lo que supuso la innovación. Todo esto estamos hablando de innovaciones técnicas, ¿no? De este otro sistema, que son estas clavijas cerámicas, pero también en piedra, que encastradas en la pared con distintas formulaciones permitía esta doble cámara de calor, que en principio parecía que era un sistema del norte de África y muy presente en el sureste hispano, pero que este es un ejemplo de las termas de Murias de Beloño en el entorno de Gijón y que demuestra que allá donde funcionó se utilizó este sistema. Y luego el que mayor éxito tuvo, que es el de los tubuli laterici, que hemos mencionado antes para el caso de Carranque y que vemos aquí en una esquina de una de las habitaciones de las termas públicas, en este caso de Gijón. Otro de los elementos necesarios para, que terminan por definir el edificio termal es la creación de hornos de praefurnia propios para las termas. Durante mucho tiempo en el ámbito doméstico, lo vamos a ver, las termas estuvieron necesariamente vinculadas con la cocina, porque es del horno de la cocina de donde partía el calor necesario para este efecto terapéutico, ¿no?, de la sudoración y del calor. A partir del desarrollo de hornos propios permitirá, vamos a ver, un enorme cambio en el ámbito doméstico, porque permite que las termas puedan ir ubicándose no solo en la zona íntima y más privada de la residencia, junto a la cocina, sino que vayan ocupando espacios mucho más privilegiados, y va a ser una de las tónicas que va a caracterizar las termas domésticas en esta evolución, que lo veremos. También entre las innovaciones técnicas está el desarrollo del vidrio plano de ventana, que lo que hace es posibilitar la apertura de grandes vanos sin pérdida de calor, de tal forma que van a ser espacios cada vez más luminosos y se evitan esos espacios angostos que habían presidido las termas de época republicana o tardo-republicana. De tal forma que, como digo, en torno al cambio de era se produce la configuración de un edificio termal conformado fundamentalmente por espacios de acceso, quizás un apoditerium, es decir, un vestuario donde el bañista se desviste al inicio y se viste al final. Se pasa por un tepidarium, es decir, una habitación templada, calefactada, para aclimatarse a una temperatura más elevada, que sería el caldarium, donde el bañista se puede sumergir en piscinas de agua caliente por inmersión, a los que denominamos como alvei, y en un recorrido retrógrado, que es lo que ocurre mayoritariamente en las termas de ámbito doméstico, se vuelve sobre sus pasos el bañista, vuelve a bajar la temperatura pasando nuevamente por el tepidarium, por la sala templada, y culmina el itinerario termal en el frigidarium, la sala fría, que estaba necesariamente dotada de una piscina para realizar el baño por inmersión en agua fría, lo que provocaba un shock térmico que permitía, bueno, pues eran unos grandes beneficios. Sabemos ahora los beneficios de los baños del hielo y todo esto, que es buenísimo, pues esto efectivamente los romanos también lo hacían. Y se volvía al apoditerium, se vestía uno y retomaba, en el caso del mundo del ámbito público, las acciones de la vida cotidiana, y en el caso del ámbito doméstico, seguramente después de las termas uno hacía el convivium, el banquete. Las termas públicas eran espacios muy enriquecidos con otro tipo de espacios y de actividades de los que, lógicamente, carecen las termas de ámbito doméstico. Veamos. Entre las cuestiones que requerimos es el agua, ¿no? Por eso quiero insistir en que solo las grandes o las más destacadas viviendas pudieron gozar de instalaciones termales. El agua en la casa se utilizó para la cocina, para la limpieza, para el riego y también a veces para las letrinas, ¿no? Agua sucia que se utiliza para limpieza en las letrinas. En algunas ocasiones muy excepcionales, el agua, la abundancia de agua se convierte en un elemento como de lujo, ¿no? El derroche del agua, y permite también la presencia de agua en enormes peristilos. Algunos de ellos son, como este de la Casa de los Repusos de
de Conímbriga, que es absolutamente magnífico y que además uno puede ir, incluso cuando lo accionan se ve y es absolutamente espectacular. También para viveros, ¿no? La crianza, la crianza de animales, de peces, que pueden estar incluso vinculados con el desarrollo del convivium. Pero, como digo, las viviendas más privilegiadas también está vinculada con el baño. En el origen de las termas del baño doméstico, que está en Italia, en la zona de Etruria, fundamentalmente, donde fue en su momento muy bien analizado, encontramos por una parte la existencia de algunas instalaciones a las que las fuentes clásicas denominan lavationes, lavacrum, que son espacios donde se desarrollaban las abluciones diarias con la que uno iniciaba la jornada, el lavado de los brazos, de las manos, ¿no? Antes de iniciar, como digo, la jornada. Y son instalaciones siempre vinculadas con la cocina de la vivienda, de la que depende la presencia de agua, y en el caso de que hubiera un hogar, también espacios un poco caldeados, puesto que había que desnudarse para hacer estas abluciones. Aquí tenemos un caso conocido desde hace muchísimos años, en la Casa del Esqueleto en Cosa, donde se identificó esta lavatio, que es un espacio con un opus signinum, con moldura de cuarto de vocel en los ángulos, que se identificó como una lavatio. Existen otro tipo de instalaciones, que son las llamadas sudatoria o calidaria, en las que a esta finalidad higiénica de lavarse se sumaba una finalidad terapéutica mediante la instalación de braseros que provocaban la sudoración, y eso es un elemento que conocemos todos. También ha hablado antes Pilar, por ejemplo, de las saunas castreñas, ¿no? Un elemento atávico, ¿no? Que está también en distintas culturas. La combinación del elemento higiénico con el elemento terapéutico es el origen de las instalaciones termales, y vemos indicios muy antiguos de esto en el ámbito doméstico, como este ejemplo absolutamente maravilloso de la villa de Prato en Esperlonga, en la que es una villa del siglo II a.C., en el que tenemos esta parte de la casa que se conoce. Aquí tenemos el horno y una pequeñísima instalación termal en una esquina de apenas 17 metros cuadrados, en las que ya se ha podido identificar una primera habitación con una zona para un brasero y interpretada como apoditerium tepidarium. No tiene calefacción, el sistema de hipocaustum todavía no se ha desarrollado, un caldarium sin hipocaustum, que también se calentaría mediante la presencia de braseros, y unas pequeñas piscinas individuales, que son estas que vemos aquí, para el baño individual, que nos recuerda mucho a estos baños de asiento del mundo helenístico, y que en estos primeros pasos de configuración están presentes en algunas de estas instalaciones. La villa de Prato también es excepcional, no por solo su antigüedad, sino por una decoración absolutamente magnífica, porque todas las superficies están forradas de un opus tessellatum maravilloso. Hace ya muchos años, Emanuela Fabricotti, una investigadora italiana, catalogó el origen y desarrollo de las termas en la zona de Campania, y que es un trabajo que sigue siendo un trabajo excepcional y muy bien interesante, en el que pudo ver cómo se implantó el sistema de termas en las casas de la zona de Campania, y especialmente, por ejemplo, en Pompeya. Y vemos cómo es habitual que a partir del siglo I a.C. se van incorporando siempre vinculadas con la zona más privada e íntima de la vivienda, es decir, junto a las cocinas, pues pequeñas instalaciones conformadas por lo que se interpretan como apoditerias y caldarios. En esos primeros momentos no se requiere de una piscina en agua fría, es esta parte terapéutica de la sudoración la que preside las primeras termas en el ámbito doméstico. En torno al cambio de era se culmina la forma de bañarse, y esto es mediante este shock térmico que se produce al final del itinerario balneario mediante la inmersión en una piscina de agua fría, lo que provoca la existencia, por ejemplo, en la Casa de las Bodas de Plata de Pompeya, que como no hay espacio para incorporar una piscina en el itinerario, lo que se hace es coger una parte de un patio exterior y se pone ahí una piscina que más bien es como una natatio porque está al aire libre y que permitía hacer todo el itinerario termal. En todo caso, durante el siglo I se mantienen siempre vinculadas con la cocina, que es algo que yo quiero destacar. Por lo tanto, no es una zona a la que se invite a los invitados cuando uno va a casa, sino que es una zona privada para la familia. En el ámbito rural, en el entorno campana, también hay magníficos ejemplos completos, con un itinerario muy simple, un frigidarium, un tepidarium y un caldarium con su alveus. Aquí vemos ya que el frigidarium tiene su piscina, es decir, se podía hacer un completo
recorrido balneario, pero siempre vinculado con la cocina. Y otro ejemplo magnífico, en este caso además se conserva la caldera de bronce que estaba sobre el caldarium y que permitía con una serie de grifos regular la temperatura del baño caliente. ¿Qué ocurre en Hispania? Bueno, pues en Hispania no tenemos estos ejemplos magníficos de la zona de Campania y tenemos evidencias que a partir del estudio de numerosos edificios en toda Hispania nos van a permitir ver las tendencias y las pautas. Hay algún ejemplo, por ejemplo, de la Villa de las Canteras en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, en el que un espacio vinculado con la cocina, recubierto con opus igninum, fue identificado como un lavacrum, como uno de estos primeros edificios higiénicos. La excavación es muy antigua, los restos estaban no en muy buen estado y por tanto siempre tenemos la duda de si estamos identificando correctamente esos espacios con espacios inicialmente termales, ¿no? En origen. Es, sin embargo, la zona tarraconense del Lager tarraconense y el Valle del Ebro. Por otra parte, bueno, pues si lo vemos es razonable, ¿no?, en el propio proceso de romanización, donde detectamos, a pesar de que son muy parcas y muy dudosas a veces, las evidencias más claras de la incorporación de termas en el ámbito doméstico. Vamos a ver la Villa del Moro, en Torredembarra, donde en una primera edificio del siglo I a.C. se incorpora ya un primer edificio termal, carente de hipocaustum, pero al que la llegada de agua y la presencia de unos bancos exentos que son muy propios de la arquitectura termal de carácter público pone sobre la pista a algunos investigadores, como el propio Josep Anton Remola o Lluís Pillol, la identificación de unas primeras termas que van a ser sustituidas en una siguiente remodelación de esta villa por un edificio mucho más renovado. También en el Àguer tarraconense está la Villa del Vilarenc, en Calafell, que es un edificio muy interesante, también del siglo I a.C., porque siempre vinculado con espacios privados, tiene una gran habitación fría, un caldarium con hipocaustum. Aquí ya están incorporando la tecnología del hipocaustum y un horno propio. Esta villa, por tanto, sería también uno de estos primeros elementos que nos evidencian la llegada a la incorporación a la arquitectura doméstica hispana de las primeras termas. Y en el ámbito doméstico, pues un caso absolutamente excepcional es el de la Casa 1 de la Ínsula 1 de Bilbilis, que parece que en un momento avanzado en torno al cambio de era incorpora unas pequeñas termas. Parece casi lo de la Villa de Prato de Esperlonga del siglo II a.C., en un hueco de escalera que se convierte en un pequeño balneum conformado, bueno, pues por un caldarium con hipocaustum. Cuando ponemos aquí los cuadritos es que significa que hay hipocaustum, es una forma de representación que propuso en su momento Inge Nielsen, que es una de las grandes investigadoras que se dedicó al mundo de las termas y que es muy fácil de identificar una planta con hipocaustum, una pequeña bañera con su horno y unas letrinas. Es un edificio absolutamente excepcional. La incorporación de termas al ámbito doméstico es coetánea a la presencia o el origen del fenómeno balneario en el ámbito público. O sea, las ciudades fundamentalmente del Levante y del Valle del Ebro son las primeras en incorporar instalaciones termales que aparecen en Hispania ya desde la segunda mitad del siglo II a.C. Con el proceso de romanización viene uno de los elementos más afines a la propia romanidad, que son las termas. Y hoy en día también es Hispania uno de los territorios en los que mejor se conoce este fenómeno a partir de edificios muy bien conservados, ¿no? Y que los tenemos, como digo, representados en el Levante mediterráneo y en el Valle del Ebro, en lo que no me voy a detener. El fenómeno de la instalación o de la generalización de los balnea en Hispania, vamos a ver cómo con estos pequeños elementos que nos permiten detectar el origen, sabemos que es un fenómeno que está plenamente configurado desde mediados del siglo II después de Cristo, está totalmente configurado. Que se va a generalizar el fenómeno a toda Hispania, no es una cosa de Levante, de la Bética, de las zonas más romanizadas. Veremos que en el extremo noroeste también hay termas en villas desde mediados del siglo I después de Cristo, donde está también generalizado el sistema de hipocaustum y de concameratio. También está generalizado la presencia de frigidaria con su piscina de agua fría, por tanto el modelo es el definitivo. Y que nos va a permitir conocer una arquitectura que está muy estandarizada. Una vez que uno aprende cómo son unas termas
es algo bastante aburrido porque son todas prácticamente iguales, independientemente de dónde está la piscina, de si tiene 2 piscinas o 3 piscinas y cómo es el itinerario termal, pero son edificios muy fácilmente identificables en el registro arqueológico y hay una serie de tipologías que vamos a ver muy brevemente, que, bueno, que es un poco ver si las estancias están en ángulo, en recto, pero vamos, que yo ahora también en su momento me volví como un poco loca viendo estas tipologías y ahora le doy una importancia bastante relativa. Y vamos a ver cómo son unas instalaciones muy frecuentes en el ámbito rural, frente al ámbito urbano, donde solo los más privilegiados pudieron conectarse al sistema de abastecimiento de agua pública, solo los más privilegiados. Las casas más privilegiadas tienen termas, casas muy privilegiadas no tienen termas. En el ámbito rural, donde uno no podía ir a las termas públicas, entonces sí que es más habitual la instalación de instalaciones termales. ¿Dónde están en la casa? ¿No? En la villa, ¿qué posición ocupan? Bueno, pues no siempre conocemos la planta de la casa, de la villa, y por lo tanto no siempre sabemos qué lugar ocuparon las termas. Pero a partir de edificios bien conservados, íntegramente en el espacio de la casa, podemos saber que es muy habitual que ocupen, no es este el caso que he traído precisamente, que ocupen zonas meridionales, porque los romanos, que son muy prácticos, aprovechan la luz del sol para evitar que se les enfríen las estancias que han estado calentando utilizando muchísimo combustible, ¿no? Entonces es muy habitual en el mundo rural, en su momento es absolutamente mayoritarias las termas que ocupan posiciones meridionales en el marco de la vivienda. Es también muy habitual que estén integradas en la planta de la propia casa. Esto es así necesariamente en el mundo urbano, donde no había mucho más espacio para poder construir. Habitual, pero menos frecuente en el mundo peri y suburbano, y habitual, pero no necesariamente necesario, perdón por la redundancia, en el ámbito rural, donde uno disponía de muchísimo espacio para construir termas dentro de la casa, conectada con la casa a través de corredores, o de forma aislada crear pabellones termales independientes. O sea, el mundo de las villas, en el caso de las termas, es bastante más rico. Este es un ejemplo de Barcelona, de Premià de Mar, en la villa de Horta-Farrerons. También tenemos una planta muy parecida a la que veíamos de Rabassal, estas plantas, en este caso octogonal, y vemos que el complejo termal es como precioso y súper bien construido, es un edificio absolutamente magnífico, ocupa todo un extremo noroccidental de la vivienda, pero integrado, y se accede a él desde el peristilo, desde el corredor central. En esta villa de los Casarejos, en el que apenas intuimos la casa, pero que sabemos que, bueno, pues está organizado en torno a un peristilo, que vemos aquí, bueno, pues las termas, que son todo ese sector, ocupan, se accede a ellas también a través del corredor del peristilo, están como espacios independientes, pero se llega a ellos desde el interior de la vivienda. El caso de la villa de Almenara de Adaja, que es quizá uno de los ejemplos más interesantes de la meseta para ver un proceso de monumentalización de las termas en época tardía, al que me centraré más en la ponencia de mañana. Es un enorme complejo termal al que se accede igualmente desde uno de los pasillos de la vivienda. O sea, el usuario no tiene que salir de la villa para llegar a las termas. Desde el interior de la casa se puede acceder al complejo termal. Ya, bueno, pues Almenara es un ejemplo, ya digo, paradigmático. Y aunque más frecuente en zonas septentrionales del imperio, también en Hispania tenemos ejemplos de termas, las llamadas termas de corredor. Esta es la de Noville en La Coruña, apenas intuida el resto de la vivienda, pero sabemos que las termas ocuparon todo uno de los brazos de este espacio organizado en torno a este corredor, igualmente con un completo circuito termal. Ya digo que en el mundo rural es también más fácil construir edificios independientes a la vivienda. Esa es otra otra villa de corredor, es Murias de Beloño, que está en los entornos de la ciudad de Gijón, excavada en los años 50, muy bien excavada en los años 50 por Jesús Jordá, con una excelente monografía que ha permitido volver sobre ella y tener una información muy destacada, no solo de la villa, sino también de las termas, y vemos que es un edificio muy bien construido, como zona independiente, y como esas fotos son de hace ya muchos años, pero que tenía un estado de conservación absolutamente magnífico. Como digo, las termas como un pabellón termal independiente a la vivienda. Y pues, el acceso
a las termas podía realizarse también a través de corredores o pasillos que ayudaban a individualizar o independizar las termas del resto de la casa, pero que la conectaban arquitectónicamente con ella, y es uno de los casos más significativos, el de la Villa de la Olmeda, en el que me voy a centrar especialmente mañana, que es una de las termas tardías más importantes de toda Hispania. O esos corredores que también conectaron la supuesta villa, que no sabemos si es una villa, es otro tipo de establecimiento, de la también palentina villa de Quintanilla de la Cueza, con un complejo termal, con una planimetría axial realmente peculiar, que a mí hoy me hace pensar si realmente eso es una villa o es otro tipo de establecimiento. Ya os digo que cuando uno hace una tesis doctoral, pues se hace así un poco... Y entonces yo le dediqué mucho tiempo a redibujar todas las plantas, a ver un sentido en el funcionamiento de esos edificios y a crear tipologías. Unas tipologías que se realizaron a principios del siglo XX para estudiar las termas de carácter público, las grandes termas de carácter público, que son mucho más amplias y dan mucho más juego. Trasladamos este estudio, esta forma tipológica de estudiar las termas al ámbito doméstico, donde son muy simples, entonces quizás es un poco complejo establecer esas tipologías, que son fundamentalmente planes muy sencillos, muy simples, en el que el usuario tenía que tener un frigidarium, un tepidarium y un caldarium, y a partir de aquí, que es lo más básico, aparecían algunas novedades, pero no mucho más, ¿no? Entonces, si las habitaciones de las termas están dispuestas en línea, le llamamos plan lineal, con algunos ejemplos de edificios que conocemos íntegramente en toda Hispania. Un plan lineal angular, si las salas se disponen en ángulo recto, se le llama lineal angular, y un lineal paralelo cuando son dos bloques paralelos los que conforman las habitaciones termales, a las que también se adaptan muchísimos de los edificios procedentes de Hispania. No obstante, es importante que sepáis que es la sencillez planimétrica la que preside la construcción de termas en el ámbito doméstico. Son todos modelos axiales, que son los más simples, en los que el enriquecimiento para el bañista era pues tener más de un tepidarium, es decir, más de una sala templada que le permitía un poco ir por un lado y volver por el otro. La presencia de sudationes, es decir, la presencia de saunas, que también enriquecía mucho el circuito termal, y la presencia a lo mejor de circuitos circulares, es decir, en lugar de recorridos retrógrados, que os había dicho que volvían por un sitio y tenían que reandar los pasos para terminar el recorrido termal, en función de la disposición de las habitaciones y de los vanos, a veces permitía circuitos circulares, pero eso es todo el enriquecimiento. Y el otro sería la multiplicidad de los espacios de baño, de las más sencillas, algunos ejemplos como la de Torre Cardeira en Portugal o la Villa de la Estación, de la que apenas conocemos una parte en Málaga, que son conjuntos muy excepcionales. Hay excepciones a esta sencillez, que nos va a hablar Josep Antón Remola después, que es la Villa dels Munts, de la que no voy a decir nada más, que me parece que es el complejo arquitectónico más destacado de época altoimperial, vinculado con una villa. Las termas más importantes en época altoimperial son las termas inferiores de la Villa dels Munts, que es un conjunto, como digo, muy destacado. También hay otras excepciones, fundamentalmente en época tardorromana, fruto de esta monumentalización a la que se someten las villas y las termas en el mundo rural en Hispania, que es un momento de gran estabilidad económica para Hispania, con la utilización de estos otros planes axiales, que lo que dan es sobre todo monumentalidad a esos espacios que se han convertido en unos espacios de recepción de los clientes, de los amigos, de los iguales, de los invitados por parte de los propietarios de estos grandes dominios agrícolas. También están hechas las tipologías de las salas termales. Normalmente son habitaciones cuadrangulares y rectangulares, esto es lo habitual. Salen de la norma algunos apoditerias, es decir, algunos vestuarias que sí se dotan, por ejemplo, de hipocaustum, lo decíamos, en zonas frías, sobre todo con hipocausta de canales, aliviaban el tener que desnudarse en las termas. Y bueno, pues la Olmeda, que es excepcional, esta planimetría de un cuadrado con una habitación circular en su interior. Los tepidaria
también son habitaciones mayoritariamente rectangulares, cuadrangulares, a veces con espacios absidados rectangulares o semicirculares, en los que bueno, enriquecían un poco el espacio, seguramente dotados de elementos decorativos de los que luego nos hablará la profesora Clavería, y solo en muy pocas ocasiones los tepidaria, las salas templadas, tenían también espacios para el baño. No es lo habitual. Que haya un espacio absidado en un tepidarium no significa que hubiera un espacio para el baño templado. Y luego los caldaria, que son el germen y la zona más importante de las termas altoimperiales, donde se produce el baño por inmersión en agua caliente. Aquí hay un poquito más de enriquecimiento con la duplicidad de espacios absidados para la instalación, aquí en este caso de forma obligatoria, de piscinas para el baño caliente por inmersión, con algunos ejemplos bueno, pues, bien interesantes en cuanto a la adopción de algunas plantas, planimetrías que salen de la norma habitual. Sudationes, las saunas no están siempre presentes, pero sí que hay instalaciones termales en el ámbito doméstico rural donde también se instalaron saunas. ¿Por qué identificamos que sea una sauna? Por su localización en el interior del circuito termal y porque necesariamente no tienen piscina y tienen que tener una fuente de calor directo, un praefurnium directamente. Por eso, y en el contexto del estudio del propio conjunto, podemos llegar a identificarlos como sudatoria. Y finalmente los frigidaria, que es la última de las salas termales en incorporarse al itinerario termal y por tanto a las propias termas en el ámbito público y en el ámbito doméstico, y que sin embargo vamos a ver en un proceso muy interesante de enriquecimiento constante de su papel como espacio de representación y donde el dominus, el propietario, acogía a esos invitados, convirtiéndose las termas en espacio de aparato, ¿no? En el que se muestra el poder, el estatus social, la dignitas de los propietarios, y es un proceso de monumentalización de los frigidaria que es bien interesante. Los frigidaria necesitan necesariamente tener una piscina para el baño frío por inmersión. No hay frigidaria sin piscina. Si no está, pues hay que pensar que ha habido reformas, que se ha transformado, pero no tiene ningún sentido unas termas en las que no podían culminarse el circuito con un baño en agua fría. Este proceso de monumentalización de los espacios fríos hablaré mañana a propósito de estos cambios que acontecen en las termas en el mundo tardorromano a partir de algunos ejemplos, y que terminan las termas, si las habíamos visto como en su origen en el siglo I a.C., estaban necesariamente vinculadas con los espacios más privados e íntimos de la vivienda cerca de la cocina, vamos a ir viendo cómo se van modificando y terminarán por convertirse en verdaderos pabellones termales de la élite, y que junto con las basílicas o los grandes salones de recepción van a ser, como digo, seña de identidad de estos grandes dominios. Ejemplos de época tardorromana hay muchísimos en Hispania. La casa de Hipólitus, por ejemplo, de la que conocemos muy bien sus termas, muy poco la villa de la que formó parte, la villa de Milreu Magnífica, la que también nos ha enseñado antes Pilar Reis, y el tema de los dobles circuitos. Ya se ha hecho alusión a ello, ¿no? Siempre, por prejuicios, se ha pensado que cuando hay un itinerario más pequeñito es femenino y cuando hay un itinerario más grande es masculino, pero sin ningún tipo de evidencia material que esto permita, ¿no? Aseverarlo. La presencia de estos dobles itinerarios, esta es la villa de Saucedo, en Talavera de la Reina, que es un conjunto excepcional de época tardorromana, al que se accede, como vemos, a través de uno de los corredores del peristilo. Tiene este itinerario, que veremos mañana también con más detenimiento, y tiene un segundo itinerario que es también bastante grande y que se ha identificado en este caso o bien como femenino y masculino, o bien como una zona de servicio y una zona para los dueños de la residencia, y también que a mí me parece más interesante quizás por la estacionalidad. Cuando uno recibe a gente en casa, a lo mejor se ponen en funcionamiento estas termas. Calentar esos hipocausta implicaba una enorme cantidad de combustible, llenar estas piscinas lo mismo, y cuando es el uso de la familia o para momentos puntuales se utilizan espacios mucho más reducidos que bueno, pues suponían económicamente mucho menos coste. A los programas decorativos de las termas le va a dedicar
Después la profesora Clavería una ponencia y por tanto no voy a mencionar, aunque bueno, el mosaico de Piazzar Merina nos acompañará a todos siempre porque es tan bonito que lo ponemos, van a estar en todas las diapositivas. Sí traigo aquí, que porque me parece precioso, el ejemplo de la villa malagueña de Río Verde, excavada en los años 60, que conocemos muy parcialmente, parte de la casa en torno a un peristilo y que es muy bonito este mosaico con un catálogo, un muestrario de instrumentum domesticum, es decir, de elementos de la cultura material vinculados con el convivium, con la cena y con las termas. Aquí tenemos los elementos del ajuar del bañista, que aparece a la entrada de un vano, de un espacio que no ha sido excavado. A mí me encantaría saber si efectivamente esto está anunciando que aquí se abren las termas de esta villa, ¿por qué no? Y en una interpretación que hizo la profesora Dumbabin hace ya también muchos años, porque hace muchos años de todo, estableció que estaba en este friso precioso que recorría el peristilo, aparecían primero los elementos vinculados con las termas, que sería esta zona que estamos viendo aquí, y a continuación la del convivium, tal y como acontecía en el mundo, en las ceremonias, ¿no? Primero uno pasaba por las termas y a continuación se iba a celebrar el banquete, ¿no? La cena, que es una de las ceremonias más destacadas del mundo romano. Y ya termino hablando. No hago más que reiterar, Jesús Acero nos va a hacer hincapié en ello, la necesidad de conocer el circuito del agua. Sin agua no hay termas, tampoco sin combustible, ¿no? Y no siempre conocemos el circuito, el sistema de abastecimiento a las termas en las villas, porque a veces nos hemos centrado tanto, o se han centrado tanto en la excavación de las partes urbanas de los mosaicos, que desconocemos cómo llegaba el agua a la villa. Un ejemplo magnífico es en la villa de Masdengras, en Vilaseca, también en Tarragona, excavada ya hace algunos años por Ramón Járrega y Sánchez, que no recuerdo el nombre, y que conocemos varias estructuras de la villa, unas termas magníficas en bloque, y sabemos perfectamente el sistema de recopilación del agua en esta piscina limaria que aparece por aquí, el sistema de abastecimiento que va directamente a la piscina del frigidarium, los elementos de desagüe que pasan por unas letrinas que están en el exterior, y luego también cómo desde el alveus del caldarium sale el agua del edificio. Esto es un caso excepcional que deberíamos tener siempre presente cuando estudiamos unas termas, por dónde llega el agua, cómo circula el agua y cómo se evacúa el agua, pero que solo en casos excepcionales podemos conocer. Y ya para mañana dejo que eran unos edificios en los que se había invertido tantísimo y que formaban parte de un elemento tan importante de la vida cotidiana, que va a haber una necesidad constante por reparar las instalaciones termales. La profesora Carla Esfameni hacía alusión a ello, ¿no? Las reformas en los pavimentos, parches que aparecen, vemos cambios en los hipocaustas, se cierran hornos, se abren, todo ello con una necesidad de que el edificio, muy costoso, muy bien construidos, siguieran funcionando, y tenemos constancia de que algunas instalaciones termales domésticas de ámbito rural estuvieron en funcionamiento durante varias generaciones, incluso siglos, gracias a todas estas reformas que hicieron posible que siguieran funcionando. Y termino.